Hola, soy Camila y te doy la bienvenida a Desde Cero, el podcast de Cero Innovación, para hablar de todo lo relacionado con innovación, inclusión, bienestar y medio ambiente. Estamos con Andrés Wallis y Matías Henriksen de Escuoca para poder hablar un poco acerca de cómo la tecnología y el medio ambiente se unen para poder innovar. ¿Nos pueden contar un poco acerca de ustedes y qué es lo que están haciendo ahora como equipo? Bueno, Escuoca es una empresa, una organización que principalmente trabaja en torno a la creatividad, a la innovación con tecnología. Nuestra área de diseño y de producción más importante es en la robótica educativa, pero no obstante eso hacemos robot en otras líneas y trabajamos explorando materiales y formas en distintas áreas, digamos. Y el tema del medio ambiente ha sido una de las variables que hemos querido desarrollar. También tenemos un foco en inclusión y también con perspectiva de género. También trabajamos como teniendo un enfoque más integral y más global de la cuestión actual, digamos. No solamente hacer robots, sino que pensar un poquito más allá de lo obvio. Entonces, por ejemplo, hay un robot que nos ha ido muy bien, que es un dinosaurio, y que tiene perspectiva de género porque no es un autito, simplemente por eso. Entonces, a las chicas les interesa mucho más un dinosaurio que un autito. Y eso hace que las niñas se interesen más en lo que puede ser un elemento tecnológico. Sabemos que la STEM tiene una brecha en las niñas, entonces ahí estamos colaborando. Bueno, y de lo que queríamos hablar ahora, que es el tema del medio ambiente, hemos estado innovando, creamos una extrusora, que en el fondo es lo mismo que una impresora 3D, pero gigante. Que trabaja con distintos tipos de plásticos reciclados. Que en Escuoca innovemos en el uso de materiales para la tecnología no es novedad. El robot más interesante que nosotros tenemos está hecho en madera. O sea, es MDF, digamos, la estructura. Obviamente la electrónica es electrónica, digamos, pero la parte estructural del dinosaurio es MDF. Entonces, que estemos innovando con otros materiales, por ejemplo, en este caso el plástico, reciclar plástico, distintos tipos de plástico, ahí Matías nos va a explicar, hace una oportunidad. Y tenemos, bueno, uno es el usar plástico reciclado con la ley REP. Los primeros usuarios de los plásticos están obligados a recoger plástico y tienen que hacer algo con eso. Nosotros somos una fuente como un comprador de ese producto y a muy buen precio. Para nosotros significa también un ahorro de costo. Entonces, no solamente la variable de ser amigables con el medio ambiente, sino de darle un nuevo uso a este plástico, sino que además ahorrar. Y además tenemos, y quizás una de las claves, es que Matías ha estudiado mucho el tema de la fusión y del montaje en plástico. Entonces diseñamos nosotros mismos una máquina a partir de planos que están disponibles, pero lo hicimos nosotros absolutamente a nuestra medida, y eso nos permite hacer primero unos moldes que después podemos mecanizar con una máquina de herramientas, una fresadora CNC, o la otra alternativa es moldear, hacer sobre una pieza, por ejemplo, de aluminio, con la misma máquina, hacer un molde e inyectarle plástico a esa pieza de tal manera que salga el producto más terminado. Cualquiera de las dos alternativas es muy interesante, muy rápida y funciona muy bien. Entonces, Matías, ¿tú qué podrías decir respecto al interés primero en el generar este tipo de maquinaria y también comparándolo con las otras máquinas que usan, ¿cierto? Trabajan con impresoras 3D, con cortadoras láser, que eso tiene que ver con fabricación digital. Pero en este caso, ¿por qué incursionar en estas otras maquinarias? ¿Qué es lo que hay detrás? Claro. Complementando lo que dijo Andrés, nosotros buscamos resolver dos problemas principalmente.
¿ya? Uno es lograr una producción más rápida, ¿cierto? Por ejemplo, no depender tanto de los tiempos de impresión 3D, y al mismo tiempo mejorar algunos aspectos de lo que es la fabricación digital, por ejemplo, como la generación de residuos, ¿ya? Entonces, buscando una solución a esos dos problemas, y como comentó Andrés, con el bagaje previo o nociones previas que tengo sobre el uso de plástico, decidimos fabricar una extrusora, ¿ya? Semi-industrial, la cual nos da la posibilidad de justamente tener una producción aproximada de 20 kilogramos hora, dándole al máximo, y al mismo tiempo la posibilidad de ocupar plástico reciclado, ¿ya? Ese plástico puede provenir de múltiples fuentes. Por ejemplo, el plástico que estábamos ocupando ahora para hacer algunas pruebas proviene de colgadores de ropa, ¿ya? Como los que tú puedes encontrar en una tienda X en el mercado. Entonces, tenemos la ventaja de poder producir más y ser más eficiente con el uso de materiales, y poder también incorporar en nuestros kits o los dispositivos, como el dinosaurio que mencionaba Andrés, piezas que en el fondo provienen de plástico reciclado. Nosotros pensamos que el plástico no es, por así decirlo, malo, ¿ya? O que tenga esa noción tan negativa en la sociedad, sino que lo valoramos y pensamos que en el fondo lo negativo es la disposición, el uso del plástico. Cómo se resuelve el tema una vez del primer uso, eh, cómo reaprovecharlo, reutilizarlo, ¿ya? Porque tiene propiedades que son muy buenas. Por ejemplo, eh, uno de los posibles proyectos que se pueden hacer con la extrusora es generar madera plástica, ¿ya? Que en el fondo es similar a la madera cuando se hacen bloques o vigas, pero tienen un montón de beneficios con respecto a la madera, ¿ya? Es decir, o ventajas, mejor dicho, con respecto a la madera, que propiedades mecánicas mejores o iguales. No es necesario pintar, ¿cierto? Que pintar también hay una industria detrás, ¿cierto? De la pintura. No es necesario mantener, ¿ya? No le entran plagas y tiene la duración típica de lo que se menciona de los plásticos, es decir, estamos hablando sobre 100 años o como se mencionan en muchos documentos que el plástico llega a degradarse en 500 años. Entonces, tenemos un montón de ventajas con el uso del plástico, pero tenemos que saber manejar estos residuos, ¿cierto? Que se generan a partir del plástico, y de esa forma aportar al medio ambiente. Entonces, nosotros queremos, estamos con esa visión, con ese objetivo. O sea, lo que entiendo es que en vez de tomar una visión donde el plástico es un enemigo, vamos a Claro. decir, donde se usa en cosas que duran poco, que van a ir a la basura, estamos pensando en desarrollar productos a futuro donde se puedan usar a más largo plazo. O sea, que igual eso es otro de los valores del ecodiseño, ¿cierto? La durabilidad de los objetos. Entonces, no algo pensado para que se vaya a la basura, sino algo que pueda durar por mucho más tiempo y no estarlos cambiando constantemente. Claro, ahí podríamos decir que algunas personas podrían decir 500 años es demasiado. Entonces, por ahí, ¿cómo es que lo compensan eso o es realmente el pensarlo con una durabilidad a largo plazo la mejor solución? Un ejemplo, ayudan los ejemplos. Matías que comentaba recién de ecomadera, digamos, de madera, más bien madera plástica. Hemos estado explorando la posibilidad de hacer polines para el mundo agrícola, para separación de potrero, digamos. Bueno,
En ese caso la madera está expuesta a todas las inclemencias propias del ambiente, digamos, y se degrada muy rápidamente. Entonces, tiene un costo de reposición que, bueno, no solamente en mano de obra, sino que se estropea la madera, bueno, en fin. Mientras que con un polín hecho de plástico reciclado, bueno, le das una nueva vida al plástico y tienes todas estas propiedades mecánicas y de durabilidad que te aseguran una mejor performance de lo que estás queriendo hacer. Ahora, si es que esto, no sé, por ejemplo, imaginémonos que en 20 años, no en 500, en 20 o en 30 años, deja de ser útil, o porque se quiebra, o porque se fractura o sea, se degrada con el sol, o bueno, cualquier razón, o porque un animal lo golpea, bueno, puede volver a ser reciclado. ¿Ah? El plástico, mientras tú no lo quemes, puede seguir siendo moldeado. Nosotros trabajamos con el plástico en torno a los 210, 220 grados más o menos, Claro. Que es la temperatura en la que la moldeamos. Si uno trabaja a esas temperaturas, el plástico puede ser reciclado una y otra vez, digamos. Entonces, bastará tomar el mismo pedazo de madera plástica y volver a picarlo y volver a meterlo en una máquina, probablemente combinarlo con materiales que estén más nuevos, o sea, que sea su primer reciclaje, qué sé yo. Y tú puedes volver a darle vida entonces, no terminará en un basurero si es que tú, de nuevo, dispones de reciclar ese nuevo producto que ya fue reciclado. Entonces, decir que esto es infinito, bueno, sí, podría ser infinito, porque 500 años es el infinito para la perspectiva de una persona, digamos. Pero nosotros creemos que se le puede dar varios usos antes de llegar a los 500 años. Perfecto, entonces es bueno el poder tomar en cuenta las preocupaciones que podría generar esto porque abre las puertas a mirar las cosas con otra perspectiva. Y eso es lo que nos caracteriza también a nosotros, el poder mirar los problemas que existen desde otro punto de vista. Entonces, ¿en qué otra cosa creen que les gustaría contar que ustedes han estado innovando en estos últimos años? Porque Foca en realidad lleva varios años, como más de 6 años, ¿no? Como 8. Mira, otra maquinita con la que estamos trabajando es más bien como un proyecto escolar, ¿ah? Pero tiene la lógica del reciclaje, también en plástico. Es que cuando típica tarea escolar de hacer algo con las botellas desechables, digamos, con las botellas de bebida desechables. Entonces se hacen los ecoladrillos, por ejemplo. Ese es un proyecto muy bonito escolar. Nosotros estamos desarrollando, no ha sido fácil, también hay que reconocer que todo esto tiene algunas cimas, pero también tiene algunos valles bien profundos, ¿no? Generar a partir de cortar la botella en unos pequeños flejes, como de medio centímetro, de nuevo los metemos en una extrusora pequeñita que lo transforma en el material para una impresora 3D. Perfecto. Entonces generan, vamos a decir, como una hebra, que Claro. es la que se mete dentro de las impresoras 3D y que es con PET, ¿cierto? Que es el material Claro. que viene de las botellas desechables, ¿cierto? Y que usado en una máquina, en una impresora 3D, el PET funciona muy bien. Es uno de los materiales que uno quisiera tener para ponerlo en una impresora 3D. Ahora, el problema que hemos tenido es que no hemos logrado que la sección de esta hebra sea uniforme. Entonces, como esto es una maquinita que lo va tirando, el tironeo no es uniforme, como esto está caliente, entonces al poner en la boquilla de una impresora 3D un material que no tiene una sección uniforme, el producto terminado no queda en un estándar que pudiéramos llamar razonablemente óptimo. Entonces ahí tenemos mucho más que trabajar en el sentido de meterle más tecnología para que esta fibra sea adecuada a funcionamiento. Pero
si logramos hacerla, va a tener la gracia de que en cualquier colegio puedan tener a un chico o una chica, no sé, de octavo básico con una botella de plástico que después la puede transformar en un soporte a teléfono. Perfecto. Y entonces, ahí el hacer muy material, muy palpable el proyecto escolar de reciclar de algo que no sirve para nada, una botella desechable, a algo que es valorado, un soporte de teléfono, tiene como esa valoración en los niños de, de que el reciclaje no es solamente un romanticismo, sino que puede tener un fin en sí mismo y ayudar, digamos, al medio ambiente, no solo porque yo soy bueno, sino que porque también las cosas me sirven. Interesante eso, ¿cierto? El que queremos darle un nuevo uso a las cosas, pero tienen que ser cosas que nos hagan sentido. O sea, ya sea el poder generar un producto terminado como el generar un material nuevo. Y ahí en este proceso de innovar siempre hay esto, como tú bien lo mencionabas, que hay partes del proceso en que uno tiene grandes logros y hay otros en los que hay errores y en ese proceso de repente es difícil de manejar. Entonces, ¿cómo es que manejan ese proceso de las expectativas del desarrollo de productos y con la visión de lo que quieren lograr versus las etapas anteriores para lograr? Claro, siempre hay diferencia entre lo que se denomina expectativa y realidad, ¿cierto? Lo que se logra al final de cuentas. Por ejemplo, con la extrusora hemos tenido algunos inconvenientes, problemas con la fabricación, porque es una máquina que nosotros fabricamos desde cero. Y lo fuimos solucionando, ¿cierto? Esos tiempos, también recursos, ¿cierto? En disponer de los repuestos, por ejemplo, de los materiales necesarios para reponer. Y también en lo que es el producto final que queremos lograr. ¿Ya? Siempre, obviamente, las primeras experiencias son un poco frustrantes, ¿cierto? En el sentido de que no se logra exactamente lo que uno tenía pensado en un comienzo, pero claro, eso se va puliendo y las ganas, ¿cierto? Y la resistencia, por así decirlo, la frustración, claro, logra que uno vaya avanzando y teniendo productos de mejor calidad. Pero sí es un proceso relativamente difícil, ¿cierto? Hay que dedicar tiempo y ir sopesando, ¿cierto? Los problemas que vayan surgiendo. Bueno, eso es súper interesante. Bueno, hay quizás muchas personas que, sobre todo ahora, la generación más nueva, tiene un alto interés en poder desarrollar este tipo de proyectos que tengan un alto impacto, que se hagan cargo y para ir ya terminando la entrevista, ¿qué es lo que tú le recomendarías a alguien que recién se está metiendo en estos temas, ¿cierto? De generar estos, quizás maquinaria o algún proyecto, no material, lo que sea, para poder generar un beneficio en el medio ambiente? Sí, mira, yo encuentro que lo principal es ser persistente, ¿ya? Bueno, en la vida en general, bueno, y sobre todo en estos temas, no hay que quedarse con las ganas, ¿ya? Porque es algo colectivo, ¿cierto? La mayoría creo que pensamos en lo mismo, que hay que ser sostenible, que hay que ser pro medioambiental, pero hasta ahí llegamos, ¿cierto? La mayoría. Y no vamos más allá, ¿cierto? No avanzamos, no vemos la posibilidad de generar, aunque sea en la casa, en nuestros hogares, algún pequeño proyecto medioambiental, inclusive con la basura hogareña, no sé, restos de hortalizas. Que ahí también hay un gran tema, ¿cierto? Que a nivel de sociedad podríamos mejorar, el tema de la basura doméstica. Entonces, implementando lo que acabo de mencionar, la persistencia. Entonces, persistente y esforzarse en generar estos proyectos, estas circunstancias que nos ayuden a ser más sostenibles con el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros
tenemos múltiples máquinas y siempre estamos evaluando cómo los desechos que se producen con estas máquinas, poder reutilizarlo o llevarlo a disponer, ¿cierto?, en las zonas correspondientes. Por ejemplo, hasta inclusive en el hecho de botar una pila, una batería, siempre estamos buscando ya sea alguna empresa que pueda recibir esto y ver la forma de reciclarlo. O nosotros, con el solo hecho, por ejemplo, de fresar plástico, ¿ya? Todos esos desechos que se van generando, propio del fresado, buscamos que ese desecho lo podamos reutilizar, por ejemplo, en la extrusora y volver a generar una pieza a partir de eso, ¿ya? El plástico tiene una propiedad interesante, como mencionaba Andrés, que se puede volver a reutilizar, ¿cierto? Repidiéndolo y volviendo a compactarlo en una pieza sólida. Y ese proceso puede ser de cierta forma infinito, ¿ya? Lo que se puede hacer para mejorar ese plástico que puede estar un poco deteriorado es mezclarlo con plástico que no tenga tantas fases de reciclaje, ¿cierto? Y de esa forma ir aprovechándolo y que no vuelva a ser un elemento nocivo al medio ambiente. Bueno, muchas gracias, Matías. En verdad ha sido bien instructivo el conversar sobre estos temas y éxito en todo, nada más. Muchas gracias. Así termina nuestra entrevista al equipo de Squoka. No olvides dejarnos tus impresiones de este episodio en nuestro canal de Spotify o YouTube. Nuestra próxima entrevista se estrenará el 5 de mayo a las 18 horas. En ella hablamos con Vilma Verdejo, actriz, cuentacuentos y mediadora de lectura. Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @0_innovación, y visitarnos en nuestro sitio web www.ceroinnovacion.com. Nos vemos.